Pues el atractivo del Saler en Valencia hoy es el viejo lema de sexo, drogas y rock and roll, o al menos para los 1.500 estudiantes Erasmus que han pagado 10 euros por participar en la Pool Party. El reclamo principal, libertad para divertirse sin restricciones ni límites. Y el éxito es tan grande que ya piensan en subir precios. Javier Borràs, bona vesprada. ¿De momento mantienen el tipo? Pues la verdad es que ya hay alguno que no ha aguantado esa combinación de todo el día en la piscina y alcohol y ha empezado a recoger los bártulos. Queda muy poca gente en la piscina, pero eso sí, la mayoría de los 800 que quedan estudiantes Erasmus siguen en la pista de baile dándolo todo. Y es que desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana continúa la Pool Party, una tradición que va cogiendo forma aquí en Valencia, que hacen los estudiantes Erasmus cada año que vienen aquí y que cada año también eligen este destino, Valencia, para pasar su año académico. Música, alcohol y una buena piscina. El curso universitario en Valencia arranca con esta macrofiesta Erasmus. Vienen de los países donde hace un montón de frío, pues Pool Party para ellos es algo increíble. Unos 900 estudiantes extranjeros recién aterrizados han querido aprovechar el sol de Valencia desde el primer momento. Yo estudio física, pero ¿qué fiesta? En Italia no hay fiesta así. Se sirve alcohol desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana. A saco, quiero decir, son esponjas. Hay tiempo hasta para inventar nuevas formas de beber. Licor de mora, pues le echamos así, ¿no? Les echamos a la gente, aunque no quiera. Y estando en Valencia no puede faltar la paella. Muy buena, the best of Valencia. Pero ¿por qué eligen Valencia como destino? Para estudiar, para estudiar. Muy bien, Una ciudad magnífica. muy bien. La playa, el mar, todas las sensaciones infinitas de creación. Creación constante. Estamos escribiendo poesía, libros. Sea por lo que fuere, Valencia, con todas sus universidades, es uno de los destinos más solicitados por los estudiantes Erasmus.